En esta sección lo que vamos a hacer es desarrollar métodos para convertir entre cadenas de caracteres ASCII y números binarios. Si data es un string de longitud fija de 3 caracteres ASCII, entonces cada entrada de data será un carácter ASCII. Si realmente lo que guardamos son números, pues cada uno de ellos será un 0 o un 1, etcétera, del 0 al 9. Entonces, para acceder a la posición de un string lo hacemos con corchetes. Si este string tiene 3 posiciones, tenemos la 0, la 1 y la 2. Lo guardamos de manera que la posición 0 sea el dígito de las centenas, la posición 1 la posición de las decenas y la posición 2 corresponda a las unidades. Entonces, fijaros que la conversión de número a código ASCII es fácil. Vosotros podéis poner en Google que os busque la tabla de los códigos ASCII. Cada carácter tiene su código y los números, pues como son un carácter también, pues tienen su código. Entonces, fijaros que los números los tenemos aquí en esta parte que he marcado en rojo. El 0 tiene un código que en decimal es el 48 y en hexadecimal es el 30. Entonces, si trabajamos en hexadecimal, los códigos hexadecimales de los dígitos van del 30 al 39, simplemente porque la tabla de códigos ASCII está montada de esta manera. Si quisiéramos mirar las letras, pues las mayúsculas las tenemos aquí, las minúsculas las tenemos aquí en esta última columna. Y luego pues tenemos otros caracteres especiales de control, como el carry return o nueva línea o lo que sea, y los operadores menor, igual, etc. Entonces, nosotros únicamente vamos a trabajar con esta parte de aquí de los números. Por tanto, si yo quiero pasar un código ASCII, que yo sé que es un número, a su valor numérico, lo que tengo que hacer que es restarle 30. 30 menos 30 me da 0. 39 menos 30 me da 9. La conversión de código ASCII a número es simplemente restar 0x30. Restar 30 en hexa. Entonces, si queremos convertir esa cadena de 3 dígitos decimales a binario, pues lo que podemos hacer es la cadena, el string en la posición 0 es el de las centenas, le restamos 30 y multiplicamos por 100 porque son centenas. En la posición 1 hemos dicho que teníamos las decenas, por tanto le restamos 30 y multiplicamos por 10. Y en la posición 2 tengo las unidades, por tanto le resto 30 y directamente ya tengo el dígito de las unidades. Si hago la suma unidades más decenas más centenas, pues eso me dará el número pasado de cadena de caracteres a número entero. Si queremos lo podemos hacer añadiendo paréntesis. El último no va multiplicado por nadie, por tanto lo ponemos el primero y luego multiplico por 10 al de las decenas y abro paréntesis multiplicado por 10 también al de las centenas, que es el 30. Fijaros que aquí el de las centenas queda multiplicado por 10 dos veces. Por tanto, lo que he hecho ha sido escribir la ecuación de arriba sacando factor común este 10 que multiplica los dos. Esto, la ventaja de escribirlo así es que me va a permitir ponerlo dentro de un bucle for y poder hacer conversiones para números que tengan pues más de 3 dígitos. Entonces, la generalización para más de 3 dígitos es simplemente aplicar la fórmula esta de aquí. Si la longitud es variable, lo que podemos hacer es cambiar el for por un while. Yo sé que los strings acaban en 0. Cuando he llegado al código de terminación de string, carácter, no número, carácter 0, quiere decir código de final de string. Mientras no haya llegado, pues lo que hago es ir añadiendo dígitos de ese string. Entonces, esto de aquí me hace la conversión a un signet decimal. Fijaros que aquí le paso un string como parámetro a esta función y me devuelve
un signet decimal. Vamos a ver ahora un programa que convierte de ASCII a integer. Entonces tenemos una primera función que lo que hace es que retorna el carácter ASCII a partir de un dispositivo de salida-entrada. Una función que lo que hace es enviar un carácter a un dispositivo de salida. Y la función esta que hace la conversión acepta códigos ASCII para dígitos, que ya hemos visto que van del 30 al 39, y lo que hace es devolverme un número decimal sin signo. Entonces, fijaros que si yo tengo aquí un número decimal, el número decimal representado con 32 bits, 2 elevado a 32, el número máximo es este de aquí. Entonces, este número de aquí, como máximo, ya veremos, tiene 10 dígitos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por tanto, lo máximo que yo puedo tener es 10 dígitos. Más de 10 no me caben en 32 bits. Por tanto, si el número fuera mayor al número máximo representable, tendríamos un error de representación, había que truncar el número, habría que dar un número más pequeño. Entonces, para comprobar que el número es número o no es número, hay que mirar si el código está comprendido entre el 0 y el 9. Si es menor al código del 0 y mayor al código del 9, en la tabla de caracteres ASCII, quiere decir que no es un número y lo que hacemos es devolverlo sin hacer ninguna conversión. Si no se cumple esta condición de aquí y estamos dentro, estamos entre el 0 y el 9, es porque es un código ASCII correspondiente a un número y la conversión que hay que hacer es la que hemos visto antes. 10 por n más el carácter menos 0x30. Vamos a ver ahora pues, cómo convertir de integer a ASCII con una longitud fija. Asumamos que el número n es un número entero sin signo menor o igual a 999, por tanto, 3 dígitos. Entonces, el dígito de las centenas, ¿cómo lo hacemos? Hemos dicho que en la posición 0 del array tengo el dígito de las centenas, pues lo que hago es, si divido la n por 100, me va a dar el dígito de las centenas y le voy a sumar 30 para pasar de número a ASCII. Ahora estoy haciendo la conversión al revés. Ahora que ya he convertido, por ejemplo, imaginaos que mi número fuera el 123, ¿no? Si divido entre 100, ¿cuánto me da esto? Me da 1,23, pero si mi tipo de datos es de tipo integer, los decimales lo pierdo, el dígito de las centenas me va a quedar un 1. Este 1 más 30 será el 31, será el que meteré dentro de la posición 0 del array. Ahora lo que quiero es el residuo. ¿Y el residuo cómo lo hacemos? Lo hacemos con este símbolo de aquí. El símbolo tanto por ciento lo que me da es el reminder. Me da el residuo del resultado de hacer la división entre el dividendo y el divisor. Por ejemplo, 123 tanto por ciento 100 lo que hace es darme el resto. Y el resto de 123 dividido entre 10, ¿cuánto es? Es 23. Lo que me queda de resto son 23. Entonces, ese 23, ahora cuando divida por 10, ¿qué me va a dar? Me va a dar 2,3. Si lo meto en una variable de tipo entero, el decimal lo desprecio, me queda la parte entera, que son 2. Ese 2 más 30 da 32, es lo que va en la posición 1 del array. Y ahora nuevamente vuelvo a hacer el resto, el reminder de dividir por 10, y eso lo que me va a dar es el 3. El reminder me va a dar el 3, ¿no? La división me da el 2, el reminder me da el 3. Y ese 3 es directamente el dígito de las unidades. Le tengo que sumar 30 para convertirlo a código ASCII. Y para terminar el array, lo que hago es añadir un 0, que es el null termination de final de array. Este de aquí lo que hace es convertir un número decimal a string. Un signet decimal to string es conversión de número decimal sin signo a string. Y este de aquí lo que hace es enviar el carácter. Lo que hace es ir enviando por la guard dígito a dígito. Entonces,
La diferencia es que en vez de guardarlo en un array, lo que hago es mandarlo con la función outchar de la guard. Entonces, ¿por qué nos interesa trabajar con strings y con números? Y diréis, si son números, ¿por qué no trabajamos directamente con números? Pues porque ya veréis que en la práctica 4 lo que vamos a hacer es representar en la pantalla, en una pantallita Nokia, un número que nosotros lo habremos digitalizado. Entonces, el punto decimal, cuando trabajamos en coma fija, nosotros lo ponemos donde queramos. Pero aparte, podremos poner otros caracteres. Imaginaros que yo mido una tensión 123, pero yo sé que esas tensiones están entre 0 y 9,99. Pues yo sé que esto es un 1,23. Entonces, aunque yo trabaje con este número internamente, en el microcontrolador, en la pantalla, quiero que me salga 1.23V. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que hacemos es sacar el dígito de las centenas de este 123, que en realidad es el de las unidades, porque esto es coma fija y sabemos que hay dos posiciones de posición decimal y uno de posición entera, ¿no? Ya que el número va hasta 9,99 y por tanto lo primero que hago que es saco el dígito de las centenas. A continuación pongo un punto, saco un punto y luego lo que hago es sacar el dígito de las decenas, el 2, y luego sacaría el 3 y luego sacaría la V. Entonces fijaros que a la pantalla yo le mando un string y lo que me hará es representarme este texto. Me representará esto que tengo aquí entre comillas, el 1,23V. Y esto es lo que tenéis que hacer en la práctica, al poder convertir de un formato a otro. Entonces, si yo quiero sacar un número decimal, puedo hacer versiones iterativas o puedo hacer versiones recursivas. Ya veremos que, bueno, ya hemos visto antes, mejor dicho, que el número máximo, como viene representado con 32 bits, es este dígito de aquí, 2 elevado a 32, este número, y este número como máximo puede tener 10 dígitos. Y lo que hacemos es ir dividiendo por 10 y quedándonos con el residuo. Si yo tengo un número decimal y cada vez que divido por 10 y me quedo con el residuo, pues lo que voy es sacando dígito a dígito. Entonces, la función esta outchar lo que hace es enviar al buffer el dígito de uno en uno. Entonces, ¿cómo funcionan los programas recursivos? Los programas recursivos son aquellos que se llaman a sí mismos. Un ejemplo típico es el caso del factorial. El factorial, ¿qué es? El factorial de n es n por n-1 por n-2, etc., ¿no? N factorial, que se representa a n admiración, es el producto de todos estos números hasta el 1. Entonces yo tengo que, cuando hago un algoritmo recursivo, definir cuál es el caso base o la condición final. La condición final en este caso es 1 y yo puedo descomponer el factorial de n como n por el factorial de n menos 1. Entonces cuando yo pongo esta ecuación, fijaros que aquí esta función se está llamando a sí misma, pero pasándole como parámetro el valor decrementado en 1. Entonces, esto lo que hace es llamarse recursivamente hasta que llegue al valor igual a 1, que entonces valdrá 1, y entonces deja de llamarse. Y cuando retorne de la recursión, pues me devolverá el resultado de la operación. Nosotros no vamos a hacer cálculos recursivos, no sé si lo visteis en programación en primero, pero creo que sí que es bueno que sepáis qué son las operaciones recursivas. Esta no es recursiva porque no se llama a sí misma. Lo que hace es un bucle en el cual va multiplicando por n y en cada iteración la n se decrementa en 1 y va acumulando en r, donde la r es el valor que había multiplicado por la n actual, luego la n se decrementa en 1, multiplica, actualiza, etcétera, hasta que llega a la última, que es cuando ya no se cumple la condición de mantenimiento y entonces devuelve la r. El recursivo es el que sí se llama a sí mismo y retorna n por el factorial de n-1, que fijaros que es exactamente la misma función a la cual he llamado. La función se llama a sí misma, por eso se llama recursivo. Luego hay otra posibilidad que es más rápida, que es mediante tablas. Cuando yo tengo pocas opciones, lo que puedo hacer es precalcular los resultados, guardarlos en un array y entonces cuando quiera saber
un valor en concreto, lo que hago es venir a la tabla y buscar cuál es el valor. Si yo solo calculo el factorial de n para n enteros entre 0 y 12, pues lo que hago es que memorizo el valor del factorial para cada uno de ellos y cuando quiera calcularlo vengo a la tabla, miro el valor del resultado y lo doy. Si hacemos una comparación para distintos valores de entrada, fijaros que la tabla siempre tarda lo mismo, porque la tabla ya está precalculado. Simplemente voy a la posición, leo el valor y lo doy como valor de salida. El iterativo, claro, cuanto más grande es la n, más iteraciones hace, más tarda. El recursivo lo mismo. Cuanto más grande es n, más veces se llama recursivamente y más tarda. Entonces, fijaros que el recursivo tarda más que el iterativo y una ventaja del método de la tabla es que siempre tarda lo mismo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que lo que te ahorras de tiempo de cálculo lo estás perdiendo de espacio de memoria. Evidentemente tienes que memorizar los resultados y los tienes que tener precalculados. Esto en una de las prácticas haremos una conversión digital analógico y tendremos una señal senoidal y esta señal senoidal la tendremos precalculada en una tabla. Para no tener que calcular el valor del seno cada vez, tendremos un periodo definido y iremos a buscar el valor que toca, de tal manera que nos ahorramos hacer el cálculo. Luego, otro tema un poco filosófico para comentar por encima es que a veces podemos tener un sistema centralizado en el cual hay un procesador central que es el que decide y el que controla todo el cotarro, o podemos tener un sistema distribuido. Normalmente los sistemas distribuidos los tenemos cuando no hay tiempo de enviar toda la información a un sistema central, sino que damos una cierta autonomía a alguno de los bloques que se encarga de una tarea en concreto y ese sistema distribuido ya toma la decisión por sí mismo. Otra cosa que no veremos en la asignatura es que aparte de la transmisión serie asíncrona, hay la posibilidad de utilizar transmisión serie síncrona. Síncrona quiere decir que, aparte de los datos, enviamos también la señal de sincronismo. La señal de reloj es compartida entre emisor y receptor. Entonces ahí, lógicamente, es muchísimo más fácil sincronizar porque ya estás dando explícitamente el sincronismo. Y ese tipo de interface es el que se utiliza en la pantallita Nokia, que es la que utilizaremos en la última práctica si la llegamos a juntar. Entonces, es Serial Synchronous Interface, es el acrónimo de SSI, y funciona de manera parecida. Tenemos transmisión, recepción en el caso de la pantalla no, porque la pantalla no va a mandar ninguna información al microcontrolador, pero fijaros que hay un pin que es el clock, es el reloj. Estaremos mandando la señal de reloj. La alimentación, la iluminación trasera de la pantalla, hay varias opciones. Entonces, un tema al que os había comentado antes por encima, nosotros podemos comunicarnos con la WART sin tener un puerto serie RS232, pues por ejemplo utilizando un cable, que es el cable FTDI. Cable FTDI, si yo he configurado mi WART en alguno de los pines, los que me permite la placa mía, pues tengo la alimentación, tengo el GND y tengo la recepción y la transmisión. Entonces, esto lo acabo convirtiendo en un USB, pero ojo que aquí realmente no es conectarlo directamente, sino que hay un chip que hace la conversión. Se puede comprar un cable de estos FTDI o se puede comprar una plaquita de estas que me convierte el puerto USB en un puerto serie COM para poder trabajar con la WART de mi placa. Entonces, fijaros que tengo los 3,3 voltios, los 5 voltios, el GND, transmisión y recepción. Y si voy al panel de control, cuando yo utilizo un cable de este estilo, los cables de este estilo necesitan un driver, se tienen que instalar, me va a salir como puerto COM y me va a asignar un número, que es exactamente lo que nos pasa con la placa cuando debugamos. Cuando debugamos no nos hace falta este cable porque ya el puerto S del debug ya lleva incorporada la posibilidad de que el ordenador detecte la placa Texas como un puerto COM. Por eso podemos comunicarnos con el Texas Display y poder ver los datos que nos manda la placa Texas.